Muy buenas tardes, bienvenidos a la primera clase de la unidad 3 de esta unidad curricular llamada Relaciones Internacionales. Esta unidad habla de las instituciones internacionales, ¿no? Aquellos dispositivos creados para regular el comportamiento y el relacionamiento de los estados y de los principales actores de las relaciones internacionales. Estas instituciones internacionales pueden ser o pueden materializarse a través de normas, ¿sí? Y acá estamos hablando de derecho internacional, y también pueden materializarse en organismos internacionales que son creados a través de normas, pero que después adquieren un funcionamiento propio y con autoridades propias. En esta clase vamos a hablar de una de las instituciones internacionales, como es el derecho internacional, y para la próxima clase vamos a hablar de los organismos internacionales, la otra forma que tenemos de materializar instituciones internacionales, ¿no? Es decir, normas y prácticas de conducta que regularicen, ¿sí?, el relacionamiento y el comportamiento de los estados. Porque, y como dice el texto en el cual vamos a basar esta clase, el capítulo 9 de Pearson y Rochester, del libro que ustedes tienen a disposición en el aula virtual, titulado el capítulo El derecho internacional, mito o realidad, los autores van a decir que a pesar de la sensación de conflicto y de anarquía que rodea a las relaciones internacionales por la ausencia de un poder de policía o de un órgano supranacional que regule y arbitre las relaciones entre los estados, existe un cierto grado de orden en las relaciones internacionales, ¿no? Porque, como todos sabemos, existen distintos tipos de transacciones, ya sean intercambio de personas, como puede ser el turismo, los viajes, las comunicaciones, los correos y el comercio internacional, el comercio exterior, que involucra un montón de acciones internacionales que requieren de normas para que el relacionamiento sea factible, eficiente, eficaz, digamos, ¿no? Estas normas que se crean para un buen relacionamiento, para un eficaz relacionamiento, obedece a que hay un interés de los estados en que haya una mínima estabilidad, justamente porque hay intereses políticos, económicos, sociales, en que esto así sea. Y por ese motivo se crean estos dispositivos, estas instituciones internacionales, como el derecho. Según los autores, la opinión sobre el derecho internacional, ¿sí?, y sobre los organismos internacionales varían entre dos extremos. Un extremo que ellos llaman de cinismo, que dicen que todo el derecho internacional y todos los organismos internacionales son meros instrumentos del poder internacional, ¿no?, del poder que ejercen unos pocos estados. Y en el otro extremo se encuentran los idealistas, que hablan del derecho y de los organismos internacionales como el inicio, ¿sí?, hacia lo que sería un gobierno mundial, un gobierno internacional. La realidad se encuentra siempre entre ambos extremos, y la verdad que el derecho internacional y las organizaciones internacionales responden, obviamente en cierto sentido, a los intereses y al poder de los actores que crean ese derecho y esas normas, y también existe algo de una necesidad de gobierno mundial, de algo que dé orden a las relaciones internacionales. Volviendo al derecho internacional, los autores van a decir que para que exista el derecho internacional se deben dar tres condiciones. La primera, tiene que existir un proceso para elaborar las normas que sean legalmente obligatorias para los miembros, ya sea de una sociedad internacional o de una sociedad interna.
porque estas tres condiciones existen para cualquier clase de derecho, ya sea para el derecho internacional o para el derecho interno. Entonces, la primera condición, que exista un proceso, una institución, un mecanismo que elabore las normas legalmente obligatorias para los estados. La segunda condición, que exista un proceso, un mecanismo, una institución que garantice su cumplimiento a través de un castigo, de una coerción. Y finalmente, la tercera condición, que existe un proceso que determine si las normas fueron violentadas. Cada una de estas tres condiciones se asemejan o tienen que ver con un poder legislativo, es decir, un mecanismo que elabore las normas, ¿no? Se asemeja a la segunda condición a un poder ejecutivo, es decir, un mecanismo que nos asegure el cumplimiento de las normas y que si un actor la está incumpliendo, existe un dispositivo que obliga al actor a cumplir. Y finalmente, una tercera condición que tiene que ver con el poder judicial, un poder que interprete, que interprete el derecho y establezca si una norma fue violada o no. La diferencia más obvia entre el derecho internacional y el derecho interno es justamente que en las relaciones internacionales no existe un poder legislativo mundial que elabore las normas, no existe un poder de policía que controle y reprenda a quienes violan las normas, y no existe un poder judicial que establezca sanciones, fallos obligatorios que obliguen a las partes a cumplirlo, digamos, ¿no? Y menos aún que interprete la norma y que las partes estén obligadas a cumplir. De todos modos, el derecho internacional tiene mecanismos de elaboración de normas, tiene mecanismos de garantizar su cumplimiento, y tiene mecanismos de interpretación de las normas. Vayamos entonces a ver la primera condición o qué características tiene los mecanismos para elaborar normas en el derecho internacional. Y según el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, vinculado a la Carta de Naciones Unidas, es decir, el estatuto que crea la Corte Internacional de Justicia después de la Segunda Guerra Mundial, va a decir que las fuentes internacionales del derecho, es decir, de dónde proviene el derecho, van a ser las siguientes: la costumbre, los tratados o convenciones, los principios generales del derecho, las decisiones judiciales de tribunales internacionales y los escritos académicos de derecho internacional. Estas son las 5 principales fuentes del derecho internacional que cita el artículo 38 del estatuto que crea la Corte Internacional de Justicia. Los autores van a hablar de 2 fuentes del derecho como la más importante, la costumbre y los tratados, y debido a al proceso de codificación del derecho, de normas, ¿sí?, del derecho que hubo en las últimas décadas, la fuente más importante del derecho van a ser hoy en día los tratados. Con respecto a la costumbre o al derecho consuetudinario, que en el inicio de las relaciones internacionales era la fuente más importante del derecho porque todavía no se habían codificado todas las relaciones y los comportamientos de los estados en materia internacional, los autores le dan una mención especial, ya que la costumbre son prácticas ampliamente aceptadas como obligatorias por los estados a lo largo del tiempo y que están evidenciadas por su uso repetido. De esta costumbre, de esta práctica ampliamente practicada y aceptada por los estados, nacieron, por ejemplo, instituciones como la inmunidad diplomática, ese derecho que tiene personal diplomático, representante de un estado que trabaja en otro estado, a no ser detenido ni juzgado por el estado en donde se encuentra trabajando. Nace también el límite de las 3 millas de distancia como espacio de soberanía de los estados, ¿no?, que equivalía a la distancia que llegaba un cañón
la bala de un cañón en los momentos en que se empieza a poner en vigencia esta práctica. Dos costumbres internacionales que después se convirtieron en tratados, en derecho escrito, pero que evidencian, ¿no?, la importancia de la costumbre como fuente del derecho internacional, y que también señalan los autores que para que la costumbre sea norma para los estados, estos debían aceptarla, debían practicarla, digamos. Esa era una de las condiciones para que la costumbre tenga fuerza de derecho para los estados, miembros de las relaciones internacionales. Es decir, que si un estado no la aceptaba como costumbre, no la practicaba, nadie podía obligar a ese estado a cumplir esa norma consuetudinaria, esa costumbre. Pero como decíamos hace un instante, dada la ambigüedad que tienen las prácticas y la costumbre, las mismas fueron codificándose en las últimas décadas, sobre todo durante todo el siglo XX. Se codificaron y se pasaron a papel muchas costumbres que hoy ya son tratados y que regulan las relaciones entre los estados. Y con respecto a los tratados o acuerdos internacionales, son normas escritas, acuerdos celebrados entre estados. Estas prácticas tienen miles de años de antigüedad. Encontramos tratados en el 3100 a.C. entre estados de la zona del hoy Irak, Umma y Lagash, ¿no?, escrito en idioma sumerio. Es decir, el sistema de acuerdos escritos entre sociedades también tiene muchos años de antigüedad. Y al igual que la costumbre, estos acuerdos celebrados entre estados solo son obligatorios si las partes aceptan que así sea, digamos. Es una condición indispensable para que un tratado tenga la fuerza de derecho y obligue a un estado, que el estado acepte ese acuerdo, esa norma internacional. Y para que un estado se obligue a un tratado, se tiene que dar dos condiciones o se tiene que dar un proceso de dos etapas. La firma del tratado como primera etapa, que generalmente lo firman los poderes ejecutivos en las sociedades democráticas, y en una segunda etapa la ratificación del tratado, que generalmente en sociedades democráticas la realiza el poder legislativo. Porque muchas veces sucede, sobre todo en los Estados Unidos, que el ejecutivo firma un tratado, pero después el Congreso rechaza ese tratado. Eso sucedió, por ejemplo, con la creación de la Sociedad de las Naciones al finalizar la Primera Guerra Mundial. Fue promovido por el Ejecutivo, firmado por el Ejecutivo de los Estados Unidos, pero rechazado por el Poder Legislativo. Y una vez que se ratifica el acuerdo del tratado, se espera que el Estado lo cumpla, porque el cumplimiento de un tratado firmado y ratificado por un Estado responde a un principio del derecho internacional que fue codificado, que se llama pacta sunt servanda, que quiere decir que los pactos están hechos para ser cumplidos. Con respecto a las características de los tratados, los autores hablan de que existen dos grandes tipos de tratados: los tratados bilaterales, que involucran a dos países y pueden ser de distintas temáticas, comerciales, un tratado de libre comercio entre dos países, ambientales, de gestión, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos respecto a las represas tratados bilaterales, la Ciretá con Paraguay, Salto con Uruguay. Son tratados bilaterales concernientes a la gestión de ríos internacionales. Y también existen tratados multilaterales que involucran a 3 o más países, y por ejemplo el Mercosur es un tratado multilateral. Y después los autores hablan de los tratados multilaterales universales, que involucran, si no a todas, a casi todas las naciones de todos los continentes de la Tierra. Y por ejemplo hablan del tratado
o la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados en 1969, donde se codifica, por ejemplo, el Pacta Sunt Servanda y se especifica en esa Convención de Viena cómo un Estado puede denunciar y salirse de un tratado. Otro tratado internacional multilateral muy importante es el Tratado de la ONU sobre el Derecho del Mar, 1982, donde regula y establece y codifica la libertad de navegación de los mares más allá de los límites de los estados. La Convención sobre el Espacio Exterior de 1967, donde estipula que quedan prohibidos el uso de armas nucleares en el espacio y establece a la Luna y otros cuerpos celestes como tierra nula, tierra de nadie, entre otros tratados multilaterales que el texto destaca y que de alguna manera nos muestran la infinidad de tratados que existen en las relaciones internacionales. En segundo lugar, los autores van a hablar de cómo en el derecho internacional se hacen exigibles los tratados, las normas, el derecho internacional, cómo se obliga a los estados a cumplir estas normas, ¿no? Porque los autores hablan de que hay una cierta queja generalizada de que hay una falta de incumplimiento del derecho internacional, aunque no es tan así, porque si bien hay incumplimiento, también hay mucho cumplimiento de normas internacionales. Los autores van a hablar de que la ONU dispone fuerzas de paz y fuerzas de seguridad para hacer cumplir ciertas normas, como la prohibición del uso de la fuerza entre los estados, o la prohibición de atacar militarmente a otro estado y de ocupar o de adquirir por métodos violentos, por medios militares, territorio de otros estados. Pero tales fuerzas se organizaron muy esporádicamente. Existen dos grandes antecedentes de Naciones Unidas que se crearon fuerzas internacionales para hacer retroceder a un estado de un ataque militar, como fue las fuerzas internacionales para repeler el ataque de Corea del Norte a Corea del Sur en 1950 y para repeler el ataque de Irak a Kuwait en 1991. Como decíamos, los autores destacan que a pesar de los incumplimientos hay un mayor cumplimiento de los estados para con el derecho internacional. Y los autores van a decir que los estados obedecen por tres grandes motivos. El primer motivo de obediencia de un estado a los tratados internacionales, a pesar de que no existe un poder de policía que obliga al estado a cumplir, tiene que ver por motivos coercitivos. Los estados cumplen el derecho internacional para evitar no solo ser sancionados por las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, sino también para evitar ser sancionados por las contrapartes, por sus otros estados, para evitar recibir lo que se denomina represalias, ¿no? Que un estado siempre puede repeler o usar represalias cuando se siente agredido, cuando es agredido por otro estado. Entonces, por ese motivo, por miedo a la coerción, ya sea de la ONU o del otro estado, es que los estados procuran obedecer las normas internacionales. El segundo motivo por el cual los estados obedecen el derecho internacional es un sentido utilitarista, porque hay intereses económicos en juego. Muchos de los estados necesitan que haya paz y estabilidad para comerciar, para obtener recursos y para obtener bienes necesarios para el funcionamiento de su economía y de su sociedad. Y finalmente hay un motivo también identificatorio por los cuales los estados obedecen al derecho internacional, que tienen que ver con la creencia de que es justo así hacerlo, digamos, porque evita la violencia, salva vidas, evita la guerra. Entonces, motivos coercitivos, motivos utilitaristas y de identificación son los que motivan a los estados a obedecer el derecho internacional. Y finalmente, en tercer lugar, los autores hacen mención a quienes interpretan las normas del derecho internacional y quienes deciden cuando hay denuncias por violación de los tratados. ¿Quiénes son los actores en el derecho internacional que de alguna manera cumplen este rol de poder judicial
que tienen los estados dentro y que no existen en las relaciones internacionales. En las relaciones internacionales existe algo parecido a un poder judicial que se llama la Corte Internacional de Justicia, que puede ser utilizada por cualquiera de los estados que forman parte. Hoy en día si no es el 100%, casi todos los estados forman parte de la Corte Internacional de Justicia. Los estados pueden utilizar a esta Corte Internacional de Justicia cuando se acusa a otro estado de violar algún derecho, algún tratado internacional, ¿no? Esto sucedió en los últimos tiempos y lo podemos analizar en el aula virtual con la denuncia de Argentina a Uruguay por la construcción de pasteras sobre el río Uruguay, en violación a un tratado firmado por ambos países, o también el pedido a la Corte Internacional de Justicia que resuelva los límites marítimos entre Chile y Perú en el Pacífico, como algunos de los ejemplos recientes de cómo los estados acuden a la Corte Internacional de Justicia para resolver sus diferencias con otros estados. El problema es que un estado no puede obligar a otro a ir a esta Corte Internacional de Justicia, sino que los dos estados, ya sea el acusado y el acusador, deben estar de acuerdo en llevar el caso a la Corte. Y hay muy pocos estados que han firmado lo que se denomina la cláusula coactiva, que obligue a los estados a ir automáticamente a la Corte. Es decir, cuando un estado acuse a otro, el acusado no pueda rechazar esta invitación a ir a la Corte. Son muy pocos los estados que han firmado esta cláusula automática, ¿no?, que los obliga a ir a la Corte. Entonces, para ir a la Corte, en la mayoría de los casos, los dos estados, acusado y acusador, deben estar de acuerdo en ir a la Corte, porque de lo contrario sucede que el acusado generalmente, porque sabe que está en infracción, rechaza ir a la Corte, como sucedió en el 1979, con Irán, que rechazó ir a la Corte Internacional de Justicia cuando Estados Unidos la demandó por violar la inmunidad diplomática, y como rechazó los Estados Unidos a ir a la Corte cuando lo demandó Nicaragua en la década del 80, acusándolo de haber colocado minas en aguas territoriales nicaragüenses. Algunos datos más de la Corte Internacional de Justicia: está compuesta por 15 jueces, son electos por la ONU. Generalmente se intenta elegir a jueces provenientes de distintos sistemas judiciales de todo el mundo. Los estados por ahora son los únicos que pueden ir a la Corte, a pesar de que más de 180 estados forman parte de la Corte. Ha habido poco más de 70 casos tratados por esta Corte a lo largo de toda su historia. Cuando la Corte emite sentencia, el resultado se presume vinculante para los dos, pero generalmente muchas veces pasa que los estados no se ponen de acuerdo en cómo llevar adelante el fallo, y la mayoría de los fallos, que si bien son aceptados por los estados, no tienen que ver con cuestiones vitales, porque ningún estado quiere que un tercero defina, o muy pocos son los estados que quieren que un tercero defina cuestiones vitales para un país, según los autores, aunque, por ejemplo, antes de la existencia de la Corte, muchos países llevaban sus diferencias territoriales, por ejemplo Argentina y Chile, Argentina y Brasil, a las grandes potencias o a reyes, monarcas, para que tomen una postura ante determinadas diferencias. Los autores hablan de que no solo está la Corte Internacional de Justicia, sino que hay cortes regionales en Europa. Dada toda la integración que tienen con la Unión Europea, existen cortes regionales donde los estados y las personas pueden recurrir, pueden demandar, y con fallos vinculantes para los estados y sus ciudadanos.
Los autores también hablan de la competencia del derecho internacional, que tiene que ver con establecer qué jurisdicción tiene competencia para tratar un determinado asunto. Es decir, qué jurisdicción tiene competencia cuando, por ejemplo, un francés asesina a un polaco, van a decir los autores, en una embarcación de un canadiense, pero con bandera panameña en aguas territoriales norteamericanas. Es decir, ante un crimen, ¿sí?, ante un ilícito, se ponen en juego 5 nacionalidades, 5 jurisdicciones, ¿no? Y el derecho internacional, entre otras de las características que tiene, es definir qué país, qué justicia es la que tiene jurisdicción, competencia, para tratar y resolver ese crimen y brindar justicia, ¿sí?, ante ese crimen. Entonces, los autores van a hablar de que los estados nacionales, ante cualquier tipo de situación, no solo los crímenes, se basan o tienen en cuenta 5 principios para reclamar competencia. El principio de territorialidad, que quiere decir que todos los actos que se ejercen sobre el territorio de un estado, es ese estado el que va a tener jurisdicción. El segundo principio es el principio de nacionalidad, que dice que se puede ejercer jurisdicción sobre actos de nacionales en cualquier lugar del mundo. El tercer principio es el de protección, que dice que se puede ejercer jurisdicción sobre cualquier nacional, sobre cualquier acto de cualquier nacional en cualquier estado, si estos actos amenazan la seguridad del estado, por ejemplo, un terrorista. El cuarto principio, el de universalidad, lo mismo que el anterior, pero si los actos de un extranjero en otro estado amenazan o atentan contra la comunidad de las naciones. Y finalmente el principio de la personalidad pasiva, que dice que se puede ejercer jurisdicción sobre cualquier persona que haya lesionado a uno de sus nacionales en cualquier parte del mundo. Los dos primeros principios son los más invocados en el derecho internacional: el principio de territorialidad y el principio de nacionalidad, ¿no? El principio de territorialidad, recordemos, es que la jurisdicción se ejerce sobre cualquier persona, sobre cualquier acto de persona cometida dentro del territorio. Y el principio de nacionalidad es el principio en el que dice que se ejerce jurisdicción sobre los actos de un nacional en cualquier parte del mundo. Y los otros 3 se aplican ante situaciones específicas. Finalmente, para terminar y cerrar esta clase, los autores hablan hacen hincapié en 3 problemas que el derecho internacional trata de resolver. El derecho sobre las cuestiones de la guerra y la paz es uno de los problemas que más el derecho internacional se ha ocupado de tratar y legislar. No solo se ha legislado sobre la prohibición de la guerra y del uso de la fuerza para resolver los conflictos, sino que también se ha legislado sobre cómo llevar adelante una guerra y en qué motivos se puede ir a una guerra, ¿no? Los autores recuerdan que durante los siglos XVIII y XIX los estados procuraron humanizar la guerra, ¿no? Y ahí tenemos a principios del siglo XX el Tratado de Ginebra, por ejemplo, Convención de la Haya, en 1907, que prohíbe el uso de determinados armamentos. Y van a decir los autores que en el siglo XX la tendencia ya no fue a humanizar la guerra, sino a prohibir la guerra, ¿no? Como se intentó en 1919 con la creación de Sociedad de Naciones, o el Pacto Bryan-Kellogg de 1929, y finalmente la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza para resolver problemas y litigios entre estados, y solamente se permite el uso de la fuerza en 3 situaciones: en defensa propia, es decir, cuando un estado agrede militarmente a otro estado, el estado se puede defender; y en el segundo lugar, cuando sea una fuerza militar creada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
los estados pueden recurrir a la fuerza, y también en tercer lugar cuando se ponga a disposición de un organismo internacional con el objetivo de siempre preservar la paz y devolver las cosas a su cauce, digamos, ¿no? Generalmente, como veíamos, cuando un país invade a otro estado, ocupa territorialmente otro estado, las Naciones Unidas crean fuerzas militares para hacer retroceder a ese estado a su territorio. El problema, van a decir los autores, es que no se dan, o durante la segunda parte del siglo XX y principio del siglo XXI, no se dan muchos ataques militares entre estados, sino que lo que sucede, los principales conflictos internacionales tienen que ver con guerras internas de los estados, en donde ya sea el estado o la insurgencia llama o pide ayuda internacional, y ahí el conflicto se vuelve internacional. Lo que sucedió en Siria, lo que sucedió en Libia, lo que sucedió en Vietnam, y así en Yugoslavia, y así varios ejemplos en donde por guerras civiles o por catástrofes, por guerras civiles, por caos social, por genocidios, ¿sí? Los estados se meten en conflictos que en un principio son internos, pero que después se convierten en internacionales, y acá se usa mucho el concepto de intervención humanitaria. Cuando un estado, un grupo de estados interviene en un estado, ya sea por pedido del estado, que se siente agredido por un grupo insurgente y la paz interna del estado es amenazada por una guerra civil, o también cuando hay genocidio por parte de un gobierno contra un grupo étnico, como sucedió en Irak contra el grupo, con una minoría de Irak, y las Naciones Unidas intervino, y también cuando hay un caos social, como sucedió en Haití, cuando el gobierno no puede garantizar un orden en su estado, a veces muchos estados utilizan el concepto de intervención humanitaria para intervenir militarmente los estados. Otro de los problemas que trató el derecho internacional, lo vimos, es el tratamiento que se le da a los extranjeros, cómo los estados deben tratar a los extranjeros, y aquí siempre este tema aflora cuando se producen expropiaciones por parte de un estado nacional contra propiedades de un extranjero, de una empresa extranjera, y acá el derecho internacional lo que dice es que permite la expropiación siempre y cuando sea por un interés público y que haya una justa indemnización para el extranjero afectado. Pero justamente en el monto de la indemnización es donde se producen muchas veces los problemas y los conflictos entre los estados. Y en tercer lugar, otro de los problemas que ha tratado de codificar el derecho internacional tiene que ver con los derechos humanos, es decir, normas internacionales que aseguren cierto respeto y derechos a los seres humanos, ya sea derechos del niño, derechos de la mujer, derechos de las minorías, etc. Espero que les haya gustado esta clase. Seguimos en contacto por este canal o por canales presenciales.